Estamos en el tiempo de preguntas y respuestas. Tú preguntas, Dios responde. Estemos atentos a las respuestas del Señor, aquí, en Exponiendo la Palabra. Gloria al nombre del Señor. Hoy en preguntas y respuestas tengo un testimonio y una pregunta para entender bien de qué se trata, ¿no? Y dice así: quisiera antes contar un poco de mí. Nací en una familia muy católica, siempre me instruyeron bajo esa doctrina, pero desde que tengo uso de razón siempre la he rechazado. Siempre me sentí miedo de las imágenes y escultura, pero mi inquietud es que desde los 7 años de edad, aproximadamente, dice, comenzó mi tormento. Comencé a ver fantasmas en sueños, en visiones y en el plano real. Algo terrible para una niña. Callé y no le decía nada a nadie por temor a que me trataran de loca. Cuando llegué a mi adolescencia, rompí el silencio y busqué ayuda profesional, convencida de que tenía un trastorno psicológico o mental. Estuve con muchos médicos y no hallaron nada anormal. Me remitieron a una neuropsicología y esta profesional llegó a la conclusión de que yo tenía un don de Dios. Escuche bien, una neuróloga psicología le dijo que tenía un don de Dios, entre comillas, ¿no? Para comunicarme con los seres de luz. Cosa que hizo que yo dejara de asistir a mis citas con ella, porque lo que yo quería era no ver más esas cosas. Hasta que me llevaron a un pastor evangélico. Se supone que tendría que haber leído mejor, ¿no? Y dice, y ahí fue peor. Esas iglesias se emocionan con historias así, y enseguida me dijeron que eso era un don irrevocable, que buscara de Dios e iba a haber muchas cosas para beneficio del Evangelio. Me daba mucha rabia con Dios, le preguntaba ¿por qué me diste algo que no pedí? Nunca he dormido sola, nunca he tenido una vida normal con estas apariciones. Comencé a meterme más en esa falsa doctrina y las visiones fueron más intensas. Comencé a ver, a oír y soñar muchas cosas, algunas se cumplían, otras no. Todos me preguntaban ¿qué soñaste? ¿Qué has visto? Recuerdo un sueño en que me dijeron que un niño iba a morir, que le predicara a su madre en sueño, ¿no? Y me dijeron el hospital, el número de la habitación y el nombre del niño. Efectivamente fui y al día siguiente murió el niño, así fueron muchos de los sueños. Pero había algo en mí que me hacía sentir mal. Yo pensaba, esto me asusta. Antes de ser cristiana veía muertos y ahora alguien me habla y veo demonio. ¿Cuál es la diferencia entre ser cristiana y no serlo? Pasé tantas noches pidiéndole a Dios que me quitara el supuesto don y los pastores me amenazaban con lo que le pasó a Jonás por no hacer lo que Dios le demandaba. Me tocaban las puertas, me hacían ruido en la noche, era una tortura y como una tonta me levantaba a reprender porque según el pastor mi ministerio era la guerra espiritual. Ahora siento vergüenza de mi ignorancia. Gracias a Dios nunca hablé lengua. Siempre la rechacé, lo mismo que las danzas y todo eso para mí era ridículo. Nunca me hice parte de su circo y me echaron de muchas iglesias por falta de compromiso. Ya que ellos no podían alimentar al parásito como yo, que me alimentaba de las enseñanzas de ellos y no daba el diezmo ni tenía el compromiso para hacer las liberaciones en las casas de los hermanos, ni decir lo que los pastores querían. O sea, la querían manipular para beneficio, es sencillo. Pero mi error era ir a la iglesia, de iglesia en iglesia. Cuando llegaba a la iglesia nueva, los profetas me señalaban y decían, ella ve lo que los demás no ven, Dios le muestra, y ahí comenzaba mi tortura. Hace un año de estos pastores apóstatas me regaló la dirección de su página web para que viera la locura que allí se escribía. Para sorpresa mía encontré la verdad por primera vez, vi luz y me di cuenta de que viví tantos años pensando que tenía un don y no era cierto. Era algo demoníaco en mi vida. Sigo estudiando sus estudios y la Biblia hace un año y mi esposo y yo nos apartamos de esas falsas iglesias y nos congregamos en la casa con mis papás y mis hijos. Y desde que abrí mis ojos a la verdad nunca jamás he vuelto a ver nada. Mi miedo desapareció, duermo tranquila y ya no veo ni oigo nada anormal. Fíjese cómo la verdad te hace libre en serio. ¿Vio? No necesitó nadie que le ministrara, que le ungieran con aceite y que reprendiera todo espíritu de demonios, No necesitó, la palabra la libertó. Conoceréis la verdad, cuando vas a conocer la palabra, vas a conocer a Jesús y Jesús te va a hacer libre. Dice
Y desde que abrí mis ojos a la verdad nunca jamás he vuelto a ver nada. Mi miedo desapareció, duermo tranquila y ya no veo ni oigo nada anormal. Y veo tantas personas engañadas en su vanidad, llamándose vidente, profeta, creyéndose más especial que los demás, cuando solo son parte de un macabro juego de demonios. Estoy tan agradecida de mi Señor, de mi Dios que me liberó, y ahora sé que soy su hija. Agradecida de que Dios me eligió y pude oír su voz y salí de ese sistema religioso corrupto, sistema del que no conservo ni un solo amigo. Todos ellos me aborrecen. Gloria a Dios. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando vos no cumplís las expectativas de los supuestos pastores, le dicen a toda la congregación que son todas enfermas porque no piensan por sí sola, con aquella persona no te juntes más, y obedecen, en lugar de cuestionarse por sí mismo, ¿por qué? ¿Cuándo? Ahora pregunto, ¿por qué me pasó esto? Si yo no lo busqué, no estuve en hechicería ni nada parecido, porque desde niña vi esas cosas, porque sufrí de una especie de acoso demoníaco, por llamarlo de alguna manera, o estuve poseída. ¿Por qué? Disculpe que me haya extendido tanto. Saludo de esta ciudad que está cerca de las hermosas aguas del Caribe, su hermana en Cristo y eternamente agradecida. Qué extraordinario, ¿no? Las cosas que pasan muchas veces en la vida de las personas. Bien, la respuesta. Con lágrimas he leído su testimonio, pero al mismo tiempo con gozo en mi corazón, porque vi una vez más que se cumple lo que Dios prometió en Juan capítulo 8, verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es el efecto que produce la verdad, libre, libertad. Si todavía sos esclavo de algo, es porque no conociste la verdad. Esa verdad está únicamente en la infalible palabra de Dios. El Señor, orando a su Padre, pide en San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y ciertamente que esta oración intercesora no quedó sin respuesta. Y usted es una prueba viviente de la respuesta divina, porque Dios la liberó por medio de su palabra. En mi página abundan esas palabras vivas que fluyen como torrente de aguas cristalinas que refrescan el alma del sediento peregrino que marcha hacia la ciudad celestial. Y se han encontrado en ese desierto reseco, infectado de escorpiones y serpiente venenosa. Pero nunca hemos de olvidar que yo solamente expongo esa palabra, no tengo ningún mérito personal, porque todo lo que hago es solamente presentar la Sagrada Escritura dentro del contexto general y de acuerdo a los males que estamos viviendo en estos días, que son los últimos días, tiempo en el cual Dios nos ha advertido en 2 Timoteo 3:13, los malos hombres y los malos engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, donde los engañadores, después de tanto mentir, terminan creciendo en sus propias mentiras. 2 Tesalonicenses 2:11 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Respecto a su consulta de por qué le sucedió es lamentable experiencia en su vida, primeramente hemos de aclarecer que los malos espíritus pueden entrar únicamente en los inconversos, nunca en un hijo de Dios que ahora es templo del Espíritu Santo. Porque es imposible que un mismo espacio exista la luz y las tinieblas al mismo tiempo, porque ambas cosas se rechazan. Las veces que me ha correspondido atender personas con características como la suya, lo primero que le pregunto es si alguna vez en su vida ha practicado la adivinación, astrología, quiromancia, cartomancia, toda clase de sortilegio, reflectomancia, psicometría, mesmerismo, parapsicología, clarividencia, hipnotismo, meditación trascendental, espiritismo, consultas a los muertos u otra expresión de la brujería y hechicería en general. También el consumo de drogas son verdaderos caldos de cultivo que estos demonios usan para corrupción y sometimiento del individuo en la práctica. Pero cuando sucede en un niño que por lo general aún no ha sido expuesto a esa práctica, consulte si conocen a alguien en su familia que lo ha hecho, porque Dios en su justicia y santidad inmutable ha determinado en Éxodo 25 que visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen. Esto indefectiblemente se cumple hasta nuestros días. Tampoco hemos de olvidar que esta sentencia establecida por el Señor se encuentra en el segundo mandamiento de los 10 que entregó Moisés, donde dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. La idolatría es tan repudiable por Dios que también advierte solemnemente que contrae un castigo divino en esta tierra. Romanos 1, 22 al 28 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible,
Por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia uno con otros, cometiendo hecho vergonzoso hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por este motivo, hoy es que es mucho más difícil esconder esta inmundicia. Vemos a diario en la noticia en diferentes países del mundo, son los curas de la Iglesia Católica que están saturados de ídolos, son ellos los que se encuentran encadenados a ese sistema idolátrico, que son acusados de pedofilia y homosexualismo lejos sobre cualquier otro grupo de la sociedad. Todos aquellos que desobedecen al mandamiento divino les están abriendo la puerta en sus corazones a los demonios para que vengan a morar en ellos y tienen que pagar el precio de la transgresión. Deuteronomio 18, 9 al 12 dice: no se ha hallado en ti quien practica adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que estas cosas lo hace. Isaías 47, 13 dice: los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. En cuanto a la sentencia en general, sobre todo los desobedientes que practican la brujería en cualquiera de sus expresiones, como señalaba anteriormente, muchos podrán argumentar que su propio concepto humano, que un niño no tiene culpa para cargar la culpa de la tercera o cuarta generación. Pero en casos como el suyo se puede ver que también se cumple lo que Dios dice en Romanos 5:20, no es cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Lo primero que debemos establecer y reconocer es que Dios es infinitamente justo y al mismo tiempo misericordioso. Dios no se equivoca jamás, por eso es ese otro de los atributos que corresponde a la divinidad, que es la infalibilidad. El Papa se considera infalible, muchos pastores en nuestro día también se consideran infalibles, que no pueden equivocarse, pero bien sabemos a la luz de la Biblia que eso es una herejía y blasfemia, porque solamente Dios no puede equivocarse. Cuando aprendemos a descansar en el Dios que nos revela la Biblia, entonces podemos estar seguros de que su juicio y determinaciones son justas. Es posible que muchos no tengamos todos los antecedentes de nuestros ancestros, pero Dios lo conoce y cumplirá su designio. Y podemos estar tranquilos y aprender a descansar en su amor infinito, porque como ha dicho en Romanos 5:20, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El espíritu de adivinación es algo que se describe en la Biblia, es denominado también el espíritu pitonizo, palabra que proviene de pitón, serpiente, la cual se identifica con Satanás y las divinidades paganas que principalmente sobreabundan en la India y en toda Asia. Hechos de los Apóstoles 16 al 18 decía una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Recuérdelo. Aun cuando lo que este demonio decía a través de la muchacha era verdad, desagradó en gran manera al apóstol Pablo, quien le ordenó salir de ella. Y cuando analizamos con atención lo que allí se describe, vemos que realmente lo que la muchacha decía no era para nada espectacular, sino que formaba parte del prestigio de agorera que los amos de la muchacha habían creado en torno a ella para obtener lucro. Eso es lo que subyugaba a la multitud, porque al leer el pasaje encontramos que Pablo y Silas llevaban días predicando en esa localidad, por lo tanto era algo que todos sabían. Como muy bien lo expresa usted, algunas de sus predicciones se cumplían, otras no, pero en ese ambiente supersticioso y donde se explota estas cosas para sacar dinero, los líderes se encargarán de publicitar únicamente sus aciertos y olvidar aquellos presagios que no se cumplieron para aumentar su prestigio de profetisa o pitonisa como lo considera la Biblia. En el periodo cuando aún se terminaba de escribir la Sagrada Escritura, Dios usó profeta para expresar su voluntad en diferentes iglesias, pero cuando se terminó de escribir la última página de la Biblia, Dios selló su santo libro y ya no hay más nada que añadir, sin agregarle y sin quitarle, dice. Esos profetas que existieron en la iglesia del Nuevo Testamento eran hombres que entregaban la palabra de ciencia que Dios le comunicaba a ellos, para que dieran a conocer a la iglesia su santa palabra para edificación de la iglesia. No eran personajes que estuvieran haciendo predicciones para vanagloria personal o manipular a las personas, porque a eso solo los llaman agoreros y pitonistas. Satanás, ni los demonios, ni los agoreros pueden conocer el futuro. Por eso está en la sola potestad de Dios. La omnisciencia es un atributo de la deidad y solamente corresponde a Dios. Ninguno de sus criaturas lo posee. Muchos creen que Satanás es omnisciente, pero está muy equivocado. Por citar un ejemplo, cuando Satanás procuró matar a Jesús por medio de Herodes, cuando era un bebé, y ordenó a José que huyera a Egipto con María y el niño hasta que muriera el tirano. Y durante todos esos años Satanás no supo dónde se encontraba. De lo contrario,
Hubiera persistido en su tarea de matar al niño, pero bien sabemos que regresó cuando era mayor a Nazaret y Satanás no hizo ningún otro intento de eliminar a Jesús durante su infancia. Satanás posee gran información de lo que sucede acá en la tierra porque está siempre rodeándola para buscar a quien destruir. Además que conoce la Biblia mejor que los creyentes. Los agoreros y pitonistas tampoco conocen el futuro y todas sus predicciones siempre se basan apoyándose en que son mucho más observadores que el normal de la gente. Se fijan en detalles o noticias que otros no saben. Y cuando algo sobrenatural realmente sucede es porque los demonios se encargan de hacerla llegar a esta información. Pero nunca podrán ser de algo que pertenece al futuro. Podrá ser futuro para el agorero, pero los demonios, por ejemplo, en su caso, ellos sabían que había una madre en el hospital y que su niño estaba desahuciado por los médicos y que pronto moriría. Sabían exactamente el hospital y la pieza donde se encontraba aquella mujer, aunque usted no lo supiera. Pero ellos se encargarían de hacer saber esos detalles utilizando diferentes formas. Habilidades no les falta, porque son ángeles caídos que tienen una mente más superior a la del hombre. Este tipo de experiencia no corresponde de ninguna manera al actuar del profeta del Nuevo Testamento, porque todo lo que decían eran palabras de ciencia, palabras de Dios para edificación de la iglesia, y su caso, como el de muchos otros en la iglesia carismática del día de hoy, no son para la edificación de la iglesia, sino como parte del espectáculo que ofrecen los comerciantes de la fe para amedrentar a sus congregaciones, controlarlo y sacarle la mayor cantidad de dinero que se pueda. Para aquellos que desconocen este término liberaciones, debo aclarar que los carismáticos lo utilizan para definir las supuestas expulsiones de demonios. Son prácticas de exorcismo y no tienen ninguna relación con la guerra espiritual como ellos lo explican. La gran necesidad que existe en nuestros días es saber diferenciar entre una iglesia espiritista y una iglesia espiritual. Para ello lo primero que hemos de establecer es que la verdadera iglesia del Señor es donde habita el Espíritu Santo, porque está constituida por los creyentes que somos templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros? Razón por la cual no necesitamos estar pidiendo a gritos que descienda sobre nosotros, porque lo tenemos morando en nosotros. Otro punto sumamente importante es reconocer que es imposible que en un mismo lugar esté presente simultáneamente la luz y las tinieblas, porque ambas cosas no pueden coexistir juntas. No puede en un lugar que se supone que es casa de Dios, templo del Espíritu Santo, estar morando al mismo tiempo muchos espíritus inmundos, que no son otra cosa que demonios. Si ellos aseguran que en su iglesia hay muchos espíritus demoníacos, debería de preocuparse seriamente y no volver a ese lugar más, aun cuando, con esa repetición incansable de liberación, expulsión de demonios, demuestran que no tienen poder para sacarlos de allí, porque solo es un espectáculo que debe repetirse en cada reunión y muchas veces con la misma persona. El grave problema que se ha introducido en aquellas iglesias que se han alejado de la palabra de Dios, aunque realmente tengo mis serias dudas de que alguna vez estuvieron cerca, ellos han cambiado la enseñanza de la Biblia para alimentarlas de fábula, fantasía, mito, leyenda y sueños. Por este motivo la mayoría de ellos viven sumergidos en el temor y la superstición de su propia fantasía con la que se alimentan unos a otros. Esta creencia la han llevado a desarrollar prácticas increíbles y repulsivas en sus reuniones, donde cada día se hace más común ver personas revolcadas en su propio vómito en el suelo y otra serie de histéricamente sin razón alguna. Todo esto acompañado por danza jeringosa que llaman lenguas, gritos y saltos que son muy típicos en la tribu de África donde se practica la magia negra. Seguramente que en la TV habrá tenido oportunidad de ver más de alguna vez. Aunque Dios dice: desecha las válvulas profanas y de vieja, hágase todo decentemente y en orden, pues Dios no es Dios de confusión sino de paz. Y he conocido que hechos que han estremecido a la opinión pública porque fueron casos que en la prensa escrita en la TV se encargaron de publicar extensamente un pastor de esas iglesias carismáticas que practicaba liberaciones a domicilio a las hermanas. Más de 20 fueron las que le denunciaron en los tribunales porque quedaron embarazadas de este personaje con su práctica de exorcismo. Tal es el mundo fantasmagórico en que viven atrapados por su ignorancia y superstición, que incluyen cualquier desperfecto de alguno de los artefactos electrónicos que dejan de funcionar. Lo relacionan a que los demonios lo están bloqueando y algunos intentan hacer una liberación para arreglarlo. De esto he sido testigo personalmente en una oficina que trabajé. Es terrible, ¿no? Porque hay mucha gente que le echa la culpa a todos los demonios. Ay, me dormí y fue el diablo que no permitió que tocara el despertador. Ay, me caí, fue el diablo que me puso una zancadilla. Todas las cosas que ellos no hacen porque no quieren, porque son vagos, todos se le echan la culpa al diablo. Yo me imagino al diablo ir delante de Dios y decirle: mira a tus hijos, lo que me acusan de todo, yo no soy culpable. 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Hechos 20, 29, 30, porque yo sé que después de mi partida entrará entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y del mismo modo se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar hacia los discípulos. Y 2 Timoteo 4, 3 y 5 dice: porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
Se amontonarán maestros conforme a ¿qué? Sus propias ideas. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Eso es lo que está pasando en el último tiempo. Así que una alegría enorme saber que usted fue liberada por la palabra. Que no hizo falta que nadie estuviera ahí ungiéndola ni con aceite, ni gritando, ni saltando, ni payaseando, sino que la palabra de Dios hizo el milagro, que es lo más glorioso que hay. Ojalá que todos pudiéramos tener esa misma fe que usted tuvo para acercarse a la palabra y recibir la liberación. Gloria a Dios. Estamos en el tiempo de preguntas y respuestas. Tú preguntas, Dios responde. Estemos atentos a las respuestas del Señor, aquí en Exponiendo la Palabra.